la palabra del presidente, pero además, ¿qué puede generar políticamente lo que ha ocurrido durante este fin de semana y que todavía tiene derivaciones que no se pueden anticipar? Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo que gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Marcos, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. ¿Qué conclusiones podés sacar desde el punto de vista del análisis político de esto que ocurrió con la palabra del presidente, que ahora está en el foco, ¿no? Por un lado, el aspecto político, por el otro lado, además, hay denuncias penales. 112 denuncias presentadas por la participación del presidente en este escándalo de Libra, ¿no? Las características de nuestro sistema político es que descansa sobre el presidente de la República, por eso decimos presidencialista. Cuando el presidente este o cualquiera funciona, todo está como más tranquilo. Cuando hay algún ruido ahí, como pasaba por ejemplo en la administración anterior, y siempre había estrés. ¿Cuál es el punto? Si uno analiza este año y 2 meses de gestión de Javier Milei y ve los logros, es decir, la relación peso-dólar tranquila, la baja de la inflación, avances en materia de regulación, diría que descansan sobre la credibilidad que el 50% de la opinión pública, por lo menos hasta el viernes pasado, y los mercados tienen en Javier Milei. Lo que hay que ver es en qué medida esta credibilidad se ve afectada. La de los mercados se empieza a ver hoy, pero ¿por qué digo se empieza a ver hoy? Porque como es feriado en Estados Unidos, el volumen de acciones y de títulos que se va a comercializar en la fecha es más reducido, aunque tenemos alguna pista. Habrá que esperar también si el Banco Central interviene para moderar los distintos tipos de cambio que tenemos y en cuánto para empezar a ver la caladura del tema. Y a partir de mañana, ver la reacción internacional, que yo agregaría, es uno de los otros espacios donde Milei había descollado, se había convertido en una suerte de celebrity en todos los lugares donde iba, se generaba tensión, había también en determinados lugares prestigio. En términos futboleros, Marco, el presidente se hizo un gol en contra frente a un equipo contrario que no le estaba generando peligro en su área de gol. Acá hubo un defensor que le dio la pelota al arquero y de una manera medio extraña, gol en contra. ¿Cómo va a afectar esto a la moral del equipo? De una manera de decir, bueno, es un error, cualquiera lo puede tener, a sacar del medio de nuevo y seguir como si nada hubiese pasado, o se quedan todos mirando desconcertados porque el que cometió el error fue el capitán. Claro. Entonces, eso es lo que se va a medir en estos días. Y agregaba la reacción de la opinión pública. Sin duda ya se están haciendo las encuestas que conoceremos esta semana. Entonces, de la dupla reacción de mercados, reacción de opinión pública, vamos a saber cuánto dura esta miniserie. Porque esto no es una película. Esto es una miniserie. Vos señalabas que desde el viernes que comenzó el tema hasta ahora que estamos sabiendo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI piden intervenir en el asunto porque consideran y entienden que es jurisdicción que les corresponde, más los testimonios de los que dicen que les pagaron o le pedían plata para reunirse con el presidente, hasta los que plantean que esto era una estrategia de la que después el gobierno se retiró. Todo eso va a dar lugar a muchas microhistorias e historias laterales que dependerá también de cómo se mueva la oposición. Te escuchaba leer la declaración del gobierno de Córdoba. Es importante el tema porque arrancar pidiendo juicio político quizás sea una forma de favorecerle una salida a un gobierno que hoy no la encuentra. Claro. Porque si te piden juicio político es todo o nada, y si no tenés los números para el juicio político, el gobierno va a decir, nos quisieron destituir y les ganamos de nuevo. Ahora, si la estrategia es una comisión investigadora que tenga facultad para llamar a funcionarios y otros implicados en la cuestión, vas alimentando la serie de Netflix, si me permitís, con nuevos capítulos y manteniendo a la audiencia interesada. Entonces, ¿cómo reaccione los distintos sectores de la oposición? Y yo te diría, el principal beneficiado, Mauricio Macri, porque venía ninguneado por el gobierno, pero ahora su bloque de diputados, que es la garantía del bloqueo de cualquier tipo de juicio político, cotiza
mucho mejor que el viernes pasado. Claro, Gustavo, también afecta a un activo que el gobierno explota mucho en contraposición con lo que denomina la casta política, es decir, la credibilidad en la transparencia del gobierno. Hay acusaciones de empresarios cripto que dicen, bueno, nos pedían plata para juntarnos con Milei y que iban a suceder cosas milagrosas. ¿Esto puede afectarlo en ese aspecto importante del discurso del gobierno? Sin dudas, todo este tema tiene una variante reputacional. Sería torpe negarlo. Tendrá que establecer la justicia, la comisión investigadora, quienes fueren, Estados Unidos, si hubo dolo o no. En principio no tiene que aplicar el principio de inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre. El presidente dice, actué, ¿qué está diciendo en el tuit del gobierno del mismo viernes? Tenía poca información, estaba poco interiorizado, dice, 2 veces, estaba poco interiorizado, me interioricé y decidí dejar de apoyar el proyecto. ¿Qué está diciendo? Yo no tuve mala intención, estaba mal informado, actué mal informado y bueno, ahora corrijo. Veremos si con el paso de los días se establece que eso es cierto, que puede ser perfectamente cierto, que no lo es, que él actuó con buena intención, pero algunos de su entorno, a ver, los que te llevan a alguien cuando sos funcionario, che, atendelo a fulano. Y a lo mejor el funcionario lo atiende y no tiene un interés específico, pero los que lo llevan sí. Quienes mantienen otras hipótesis, insisto, todo en el campo de lo especulativo, sí, dicen, ¿y si acá tenemos un nuevo fondeo de política y de campañas electorales que por su dificultad para seguirle la trazabilidad es más seguro que el antiguo mecanismo de ir a los empresarios y pedirle plata física y en negro? Se abren un montón de preguntas. Es muy difícil hoy, a escasas 48 horas de iniciado el CryptoGate, tener la respuesta de todo. Gustavo, ¿no es tan bien grave la defensa del presidente? El presidente debe haber optado por lo menos grave, ¿no? Es decir, una cosa es decir, bueno, participó en un delito, otra cosa es decir, bueno, yo no sabía mucho, pero se trata de un economista que trata a todos los demás economistas de chantas y que además ha dado clases y capacitaciones en criptomonedas. No es un neófito en el área, ¿no? Bueno, ahí yo tomaría 2 aspectos, Marco. Primero, que el presidente siempre hizo gala, como bien señala vos, del saber. Y acá está, por primera vez que yo recuerde, está retrocediendo en un concepto. Está diciendo me equivoqué o estaba poco interiorizado. No dijo me equivoqué, dijo estaba poco interiorizado. Es una suerte de autocrítica que en otra persona no sería muy importante, pero dadas las características del presidente, es relevante. Está admitiendo un error. Y además está en un tema que es exclusivo de su audiencia, las criptomonedas. Los jóvenes son, vamos a precisar los términos, un sector de la juventud es la que está más interiorizada con el tema de criptomonedas. Si alguna vez Perón preguntó quién ha visto un dólar, hoy preguntarían quién ha visto criptomonedas. Bueno, sí, algunos sí, ya es algo que viene creciendo, pero todavía el grueso del público, a vos te habrá pasado en tu calidad de periodista que seguro amigos y familiares te dicen, che, ¿qué es esto de la cripto, de la shitcoin, del memecoin? Y viste, no es un tema. Entonces, ¿con qué se queda la audiencia? Y acá vos estás mucho más preparado que yo para dar una respuesta. Con lo que ve y con lo que entiende. Ve que hay gente que habla en inglés y que dice que fue estafada. Ve que hay eventualmente idas, vueltas y correcciones. Ve que hay reuniones que se niegan, tweets que se borran, con lo cual lo técnico queda en un segundo lugar y todo este tipo de comportamientos van adelante y van a la palestra porque decís, yo no entiendo del todo la cuestión específica, pero algo raro hay. Claro, claro. Y con lo que decías de la reputacional, ¿no? También están las reuniones con empresarios de cripto, empresarios entre comillas, que gente que se dedica a las cripto desde hace muchos años y más seria, había advertido desde el momento en que se produjeron las reuniones de que era turbio el tema, ¿no? A ver, el presidente inclusive, cuando no era presidente, pero también cuando era presidente,
siempre anduvo por un borde, más del lado de afuera del borde que de adentro. ¿Te acordás cuando decía en reuniones de empresarios, hacían bien en fugar o en no pagar impuestos? Bueno, él muchas veces hizo el elogio de este mundo de las cripto como un mundo virtuoso por el hecho de estar alejado de cualquier tipo de regulación. Claro. Y ve en la volatilidad un mérito, no un problema. Y en la audacia de muchos de estos protagonistas, algo que elogiar, no que criticar. Entonces, lo que hay que ver, dicen que hoy habría una entrevista, si va a redoblar la apuesta o de alguna manera va a reconfirmar la línea de que no estuvo informado, de que deja todo en manos de la Oficina Anticorrupción y eventualmente de la Justicia, y todo eso bajo el paraguas político de que la casta quiere ir por él por lo que está haciendo de reformas y de transformaciones. Y fundamentalmente, insistiendo en este concepto, ver cómo reacciona la opinión pública. El tema es, ¿está la opinión pública preparada para una temprana decepción? Fundamentalmente me refiero al sector de la opinión pública, el 50% que hasta el viernes por lo menos lo apoyaba. ¿Está preparado como en una relación amorosa? Estás de novio hace poco tiempo y de repente un suceso, un hecho, un dicho genera un ruido. ¿Qué haces? ¿Mirás para otro lado porque querés continuar la relación o decís esas palabras que siempre son preocupantes? Tenemos que hablar. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias a vos. Buena semana. Igualmente. Gustavo Marangoni, politólogo, analizando desde este punto de vista, ¿no?, el efecto que puede llegar a tener en la sociedad, en la opinión pública, este escándalo de las criptomonedas, que como decía Gustavo, mucha gente no entiende bien de qué se trata, pero está viendo elementos que afectan directamente a la imagen del presidente de la nación, en este caso, ya no del gobierno, sino en la persona del presidente de la nación, y que afecta a algunos de sus principales activos ante la sociedad,